¿Quién vive en Nicaragua? Gente que no vende patria. Buenos días. Bienvenidos y bienvenidas a Sin Fronteras. Hoy es viernes, el primer viernes de septiembre de 2023. Viernes 1 de septiembre y él inicia el mes de la patria. En Nicaragua andaban ya las dianas por todas las calles en todas las ciudades del país. Con Gerson Ordóñez y con Carlos Hurtado cuando son las 6 de la mañana con 30 minutos. Sin Fronteras, la revista con William Griggs Vivado. En la primerísima 91.7 y 105.3 FM. Sin fronteras para decir la verdad. Sin fronteras, trabajar, avanzar, combatir, vencer. Sin fronteras. 6 de la mañana con 36 minutos. Me han pedido que salude a 3 personajes. No, uno dijo que no lo saludáramos. Bueno. Saludo a Johnny Arellano, que es colega de Radio Nicaragua. Franklin Ruiz es el que dice que no lo saluda. Pues no lo saludo a Franklin Ruiz. Buen fotógrafo, buen fotógrafo. Y a Osman Membreño Reyes, o Osman Reyes Membreño. Uno de dos, pues, que también es colega periodista, lector de la página web y de la cuenta de Facebook de Radio La Primerísima y oyente de Radio La Primerísima. Muchas gracias a los 3 compañeros. Son las 6 de la mañana con 36 minutos. Eso que ocurrió la noche del miércoles para nosotros, la mañana del jueves para China. Son como 11 o 12 horas de diferencia. No, más, 13 horas. Porque, a ver, creo que eso fue a las 7 de la noche hora en Nicaragua. Y era a las 9 de la mañana en China, 14 horas. Nos va a cambiar la vida, hermano. Ahí vas a ver. O sea, ahorita son 4 meses en que nos vamos a preparar para eso, pues. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Realmente nos venimos preparando desde que se empezó a negociar el Tratado de Libre Comercio con China en julio del año pasado. Desde ahí nos venimos preparando. Pero ahora viene la preparación más intensa, pues. Porque tiene 2 aristas. Yo creo que lo que más va a cambiar para nosotros, los que vivimos aquí, es la cantidad de productos chinos que van a ingresar al país y de profesionales, comerciantes, empresarios chinos que van a comenzar a venir aquí a instalarse, ¿verdad? Y incluso a crear desde Nicaragua sedes para toda la región, pues. O sea, convertir a Nicaragua en su plataforma regional, probablemente. Porque es el que mejor condiciones le ofrece a China, pues, a cualquier país, por la seguridad que hay en Nicaragua. ¿Verdad? Entonces vamos a observar que, o sea, desde el punto de vista de la vida cotidiana, lo que vamos a ver es un montón de productos chinos que van a ingresar y de tiendas chinas, de empresas chinas y de personas chinas. Eso es lo que vamos a ver. Poco a poco, y no es que el 1 de enero del año que viene va a venir un montón. No, poco a poco. Pero eso es lo que va a ocurrir desde el punto de vista de la vida cotidiana. Entonces aquí nos vamos a acostumbrar a que los televisores ya no van a ser las marcas que conocemos, sino van a ser las marcas chinas, porque van a ser más baratos y de tan buena calidad como los que ya conocemos. Ahí vas a ver. Es como lo que ha pasado con los celulares. Antes todos eran con ese teléfono tan malo que es el iPhone. ¿Verdad, Carlos Hurtado? O
con cualquiera de los Android, pues, Samsung, ¿cuáles son los otros, pues? Bueno, las otras marcas, pues, occidentales. Pero poco a poco, Huawei se fue abriendo campo. ¿Cómo es que se llaman los otros? Chinos. Están los Huawei y los otros, pues este que es. Y Xiaomi. Entonces todo el mundo ya sabe de que los Xiaomi y los Huawei son tan buenos como cualquiera de esos. Incluso mejores en algunos casos. Y así va a pasar con los carros, con las computadoras, con los televisores, los radios, todo, las laptops, todo, porque China hace todo. Lo que pasa es que no conocemos esas marcas y las vamos a conocer ahora, pues. Vas a ver, por ejemplo, pues aquí tenemos tiendas, ¿no? que te ofrecen una variedad de productos al por mayor, que es por membresía, ¿no? Y viene mucha gente del interior del país a comprar a ese establecimiento para llevar al por mayor y sacarle un poco más de ganancia a los productos. Vas a ver, los chinos van a montar, te lo aseguro, sus tiendas y van a competir y ¿quién va a salir favorecido? Los consumidores. Porque en esa competencia los chinos van a vender más barato y con misma calidad. Entonces todo el mundo va. Ahí va a ver. Eso es lo que yo creo que va a ocurrir desde el punto de vista del consumo, pues, del comercio. Claro, en otros términos, va a haber creación de empleo. No sabemos qué tipo de fábricas van a instalar aquí. O de empresas, pues. No sabemos. Ya lo sabremos el próximo año. Cuando ya los empresarios ahí en China se enteren de las condiciones ventajosas que ofrece Nicaragua, entonces van a comenzar a ponerle los vámonos para allá. De ahí podemos ocuparlo como plataforma para ir hasta Colombia o hasta México. Cuando vean las condiciones que Nicaragua les ofrece desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista de la infraestructura y desde la seguridad, por supuesto que la seguridad es clave. Y el otro ángulo es las ventajas para los productores. ¿No? El propio miércoles, Jesús Bermúdez, que es el ministro de Fomento, Industria y Comercio, explicaba qué es lo que está incluido en ese TLC. Fíjense, a ver, Nicaragua va a poder venderle a China en plazos que van de 5, 10, 15, inmediato, 5, 10 y 15 años. O sea, algunos no van a estar exonerados de impuestos sino hasta dentro de 15 años y otros inmediatamente. Pero vamos a poder exportar ropa, tela, o sea, y tener garantizado el mercado para la zona franca. ¿Me entiendes? Arneses, pues aquí en León hay un par de plantas en Occidente. Ya tienen garantizado su mercado. La carne de vaca, de res, pues, y los despojos también, o sea, que iba a ir el mondongo, etcétera, pues. Pescado, aquí tenemos corvina excepcional. Vos sabés que la curvina hay mucha gente que no la conoce fuera de Nicaragua. Y cuando la prueban se quedan. Yo recuerdo una persona que atendí yo hace como 15 o más años. Me tocó yo llevarlo a comerse una curvina y quedó asombrado del sabor, que no la conocía, etcétera. Por ejemplo, pues, vamos a poder exportar los embutidos. Aquí no tenemos varias empresas. Cacique, Delmor, no sé cuáles más. Van de viaje. Van a poder vender ahí en China. Chocolates, jaleas, pastas de fruta, jugos de fruta, sal, cuero, candela.
Increíble, bravo. Carbón, hamacas. Vas a ver, hermano, van a proliferar los talleres en Monimbó. Porque van a poder vender hamacas en China, mandarlas empacadas y van para China. Madera, papel, cartón, entre otros. Eso es lo que vamos a poder vender nosotros. Que repito, va a ir en paulatino, pues. No todos los productos que nosotros les vamos a vender y que están incluidos en el Tratado de Libre Comercio, no todos van a ser exonerados de inmediato, exonerados de pagos de impuestos al ingresar a China, sino que algunos van a ser ya, otros dentro de 5 años y otros dentro de 10 y otros dentro de 15 años. ¿Ah? Y después nosotros vamos a comprar. Esto va a ser importantísimo para todos los productores agropecuarios, para los campesinos, hermano. Los fertilizantes. Que eso es un dolor. A veces cuando sube mucho el petróleo, ahí nomasito le trepan al fertilizante el doble. Y viene aquí carísimo y mucho campesino minifundista que tiene 4 o 5 manzanas no puede comprarlo porque no le da. Entonces, si vienen los fertilizantes y si es más barato, ¿me entendés? Insecticidas, plásticos, químicos, celulares, computadoras. Fíjate, esto es lo que, o sea, digamos, lo más masivo. Circuitos integrados, acumuladores eléctricos, o sea, motores. Células fotovoltaicas, son los paneles solares. Accesorios y partes de computadoras, vehículos, microprocesadores, televisores, aparatos para alumbrado, consolas de videojuegos. Vos que sos fanático, yo en eso viví. Consolas de videojuegos, grasas de cerdo, larvas y huevos, leche, hortalizas, especias, ceras, vegetales, mármol. Mármol, aquí, vos que tenés real, hermano. Ese mármol va a venir más barato. El mármol es carísimo. Te vas a ir a cualquier establecimiento que te vende 1 metro de mármol y eso es, hermano, prepárate. No hay manera que lo puedas comprar. Granito, yeso, joyas, medicamentos para uso veterinario. Esto le va a importar mucho a los ganaderos. Ganaderos de cerdo, ganaderos de vaca, ganaderos de ovejas, ganaderos de peligüey. Porque bien, seguro van a ser más baratos. Raticida, herbicida, otra cosa que le interesa al campesino, productos de petróleo, pintura, barnices, perfume. ¿Ves? Ya no vas a tener excusa para andar ahí medio. Porque ni desodorante te ponemos, entonces. Perfumes, pues. Cueros procesados, madera contrachapada, bambú. Y aquí hay una gran explosión de artesanía de bambú, ¿no? Carne de cabra, muslo y piernas de pollo congeladas para competir con el gringo. Enlatados, sopas deshidratadas, maquillaje, preparaciones de tocador, vehículos, maquinarias, entre otros. Los chinos son buenos en maquinaria agrícola. En riego, sistemas de riego. Bueno, y no se diga, no sé la energía solar si tienen unas plantas, no plantas, como un parque de unidades de paneles solares, esos inmensos, gigantescos. O sea, empezás a ver ahorita el primer panel y no te alcanza la vista para ver dónde termina aquello, es una cosa inmensa. ¿Te imaginas que los chinos nos hicieran el tren aquí? ¿Ah? Los chinos se dan el lujo de tener trenes de alta velocidad en ciudades de 1 millón de habitantes. Hace 15 años no. Era un privilegio de las grandes ciudades. Ahora no, es de lo más común. Incluso ahorita esos trenes de levitación que están haciendo, ¿no? O sea, te rompen los esquemas, ¿no? Uno dice, si solo en las películas de ciencia ficción se veía, no, eso ya es realidad. Ahí en China, pues, los chinos son sumamente creadores, inventivos. Pero ahora quiero enfatizar en algunas cosas
desde el punto de vista político. Decía Iván Acosta, bueno, antes de eso, sobre los aspectos meramente económicos, decía Iván Acosta que esto te da oportunidad para incrementar tu producción porque ya tienes un mercado asegurado. Estaba leyendo unas informaciones sobre el arroz de secano. Se sembró más o menos la misma cantidad, un poco más de 20,000 manzanas este año de la misma cantidad del año pasado. El arroz de secano está en manos de pequeños propietarios. Y se subió el 4,5% de la producción. Y eso es gracias a la tecnología del INTA, a los asesores, a los ingenieros que ayudan a los campesinos desde el MAC y los técnicos del MEFCA. Con esas tres, digamos, esos tres aportes, los campesinos han subido los rendimientos 4,5% solo este año. O sea, la misma cantidad de manzanas sembradas, pero producen más. Entonces, esto te da aliciente, hermano. Hay que buscar cómo producir más, porque mira, ya podemos vender. Digo, los frijoles no, porque los chinos ni conocen los frijoles, creo yo. Y el arroz ahí, ellos son exportadores de arroz. Tampoco, pues, pero me estoy refiriendo a lo que se puede hacer, pues. ¿Verdad? Entonces, y además, ¿verdad?, nos va a permitir tener inversión extranjera directa, como explicaba Iván Acosta. Entonces decía Laureano Ortega, ¿verdad? El aspecto político, esto es muy importante. O sea, ¿cómo explicas vos que China y Nicaragua reanudan relaciones? Creo que fue en diciembre de 2021, si mal no recuerdo. ¿Verdad? Sí, vamos a cumplir 2 años. Diciembre de 2021 se reanudan las relaciones. Julio de 2022 se empiezan las negociaciones para firmar un tratado de libre comercio. En un año ya está listo. ¿Cómo explicas eso? ¿Vos te acordás de las negociaciones que era toda Centroamérica con Estados Unidos para el TLC? Que en las siglas en inglés son CAFTA. ¿Te acordás? Era un estir y encoge, hermano, porque esos gringos son malditos. Y nos impusieron cosas, que cuotas, que no sé cuánto, que a vos sí, que a vos no. Porque ellos van con hambre a adueñarse de las economías de países empobrecidos. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta, creo yo, es que con China negociamos en pie de igualdad, con respeto. Para mí, eso me basta. A mí, que me traten con respeto, me basta. No, que no sean generosos, no. Con respeto. ¿Cuáles son tus intereses? ¿Cuáles son mis intereses? Pongámonos de acuerdo. Y respeto. Tan importantes son mis intereses como los tuyos. No es porque vos sos grandote y tenés reales, no van a ser más importantes tus intereses que los míos, solo porque soy pequeño y empobrecido. Entonces, lo primero, creo yo, es ese pie de igualdad en la negociación. Esto es sumamente importante. Y por eso avanza rápido. Me tratas con respeto, sí, hombre, a ver, dale, pues mira, no, fíjate que ahí no, porque me perjudica. Ah, bueno, pues vamos para otro tema. No, ese sí, a ver, va de viaje. Entonces, incluso romper la barrera del idioma, no importa, porque el respeto es lo que prevalece. Qué importante que es el respeto. O sea, para mí es la piedra angular de la construcción de las relaciones sociales y de las relaciones entre países y gobiernos. La piedra angular se llama respeto. Todo lo demás es de menor importancia si hay respeto. Entonces, esto es, en primer lugar, eso, pues, pie de igualdad. Segundo lugar, que lo señalaba Laureano, nos identificamos profundamente en nuestras ideologías. Textual lo que dijo Laureano. Y eso es así. Decía China incluso, el ministro chino, Wen Tao, decía algo interesante. Dice, China respalda la vía que ha escogido Nicaragua, porque es de acuerdo a su realidad. Lo dijo en otras palabras, pero dijo eso. O sea,
No andas buscando cómo imponer. Mira, como vos no haces la cosa como yo hago, ya no me gusta lo que vos haces, entonces ya me voy. Adiós. No. Nosotros respaldamos tu realidad, tu manera de hacer las cosas, es cosa tuya. Va de viaje. Esto es sumamente importante también, ¿verdad? Esa es parte del respeto. Tenés que respetarme. Y ahí, yo he estudiado mi realidad, de mi realidad he extraído estas lecciones, he elaborado este proyecto, estoy haciendo estas cosas, tengo estos resultados, aquí me va muy bien, aquí no me va tanto, voy a modificar esto, pero es de acuerdo a mi realidad. Vos también tenés la tuya, ¿verdad? Acordémonos además que China, a veces se nos olvida, vos. Ey, China tiene 1.400 millones de habitantes. ¿Oíste bien? 1.400 millones de habitantes. Estados Unidos tiene 350, ponerle. China tiene el cuádruple de habitantes. Y nosotros somos, yo siempre le he dicho eso, un barrio. 7 millones, un barrio de ahí, de una comarca montañosa. Un barrio, en términos de número de habitantes. Pues. Es que eso es una cosa impresionante. Imagínate que la zona conurbana de Pekín, que es mucho más que la ciudad, que la capital de China, es mucho más. Ahí son alrededor de 40 millones de habitantes, solo ahí. Shanghái, etcétera. Pues. Entonces, a veces hay que, de alguna manera, incrustarnos, ¿no? en nuestro conocimiento, la envergadura del mercado en términos comerciales, en términos económicos, o de la sociedad china. Sumarle a eso su cultura milenaria, ¿no? Estás hablando de 5.000 años más de existencia de la cultura china. Cultura en el sentido amplio de la palabra, no en el sentido artístico. De la manera de ser, de la manera de pensar. Digo, ahí está Confucio, pues una maravilla. Nunca he leído a Confucio, te lo recomiendo. Que es digamos, sus ideas, sus pensamientos son, es parte de la identidad nacional china, sin duda alguna. Entonces creo que esto es muy importante, eso que dice Laureano, ¿no? Primero está el respeto, segundo está la identificación en ideología. Pensamos, tenemos los mismos objetivos, pensamos que las cosas hay que hacerlas de una manera similar en términos de procedimiento. Esto es importante. Dice, en nuestras ideologías, en la forma de gobierno, en los objetivos comunes. Y nos reconocemos como aliados y socios estratégicos. Claro, nosotros, es cierto, somos chiquitos, pero tenemos una ubicación geopolítica. Parece una cereza, ¿viste? En un pastel. Nosotros no somos, no creas que nos pueden ver. No, espérate. Nosotros tenemos la posibilidad de hacer el canal que se ha venido postergando a lo largo de muchos años, de décadas, y que hoy se demuestra cuán necesario es el segundo canal. Mira la sequía que tiene Panamá y tiene una cola de barcos allí esperando para poder pasar porque no hay suficiente agua para levantar las esclusas. Ese es un ejemplo. Los mexicanos son los que están aprovechando porque hicieron canal seco ahí en el istmo de Tehuantepec. Eso van a aprovechar. Entonces, llegan a un puerto, ahí por Veracruz, desembarcan, se van por tren o por carretera, contratan camiones o tren y se van al otro puerto en el Pacífico y van a la costa de Estados Unidos. Entonces nosotros, sigue siendo válida nuestra aspiración de construir el canal. A lo mejor sale ahora, ¿verdad? A lo mejor sale hacia ahora. Decía Wen Tao, el ministro de Comercio de China, que ha tenido una carrera política fulgurante. Decía que, me llamó la atención este concepto, dice, es otro ejemplo, la firma del TLC, es otro ejemplo de esta cooperación sustancial de alta velocidad,
Cooperación sustancial, un término, de alta velocidad y alto nivel. Me parece también interesante, pues. Así que nos va a cambiar la vida, hermano. Claro, todo tiene su ventaja y su desventaja, eso es así siempre, ¿no? Y si viene bastante gente de China, van a subir los precios de la tierra, de las casas, de los terrenos urbanos, va a subir, ahí va a haber. Lógico, va a haber más demanda, pues. El otro día le decía a una amiga que se compró una casa grandota ahí en una zona residencial y que no hay que hacer porque no la ha podido alquilar. No te preocupes, le digo, ya vienen los chinos. Ya la vas a alquilar. Bueno, son las 7 de la mañana. Espérame que yo quiero... Es que me gustó mucho el documento que distribuyó ayer el primer comisionado Francisco Javier Díaz Madrid, a propósito de que viene el aniversario de la policía, pues. Y ahí, eso es, ¿cuándo es? El 5, el martes, ¿no? Martes 5 de septiembre. Creo que el lunes va a ser el acto del ejército, entiendo yo. No estoy seguro, pero creo que sí, que el acto del ejército es el lunes. Bueno, están practicando los muchachos, ¿verdad? Todos los días, aquí en la Bolívar, en las instalaciones militares, porque el acto de la policía va a ser el 11, sí, yo creo que es el lunes el acto del ejército. Y el acto de la policía es el otro lunes, de este lunes al otro. Y yo no sé qué va a pasar con el desfile. Bueno, si nosotros los tanto le ganamos a ustedes el Estelí en 4 juegos, no hay problema con el desfile el próximo fin de semana, pues. Pero si no, por la televisión lo digo, pues. Bueno. Entonces, antes de eso, fíjate, mira lo que es. Nosotros que somos un país de 7 millones de habitantes, digamos, para redondear, que nuestra experiencia policial tiene 44 años. El Imperio Británico, los ingleses, yo no sé cuántos siglos de existencia tienen. Bueno, su policía fue incapaz de identificar, ¿no?, aquel famoso asesino en serie. Pero bueno, entonces ayer o antier publicaron las cifras de esclarecimiento de crímenes en Gran Bretaña, en el Reino Unido. Pongan cuidado, Gran Bretaña, un imperio que anda recetando democracia y no sé cuánto a los demás. Este imperio que más es de una naturaleza malvada. La clase política británica es de naturaleza malvada. O sea, planean hacer el mal. Esa es su naturaleza. En cualquier lado donde llegan, chiva con los ingleses. Chiva. Ahí viene el problema. Bueno, entonces ayer o antier dieron esta cifra. Oigan esta cifra. El 90.2% de los delitos que se cometen en Reino Unido, en Gran Bretaña, no se esclarecen. El 90% de cada 10 delitos que se cometen en Inglaterra, de cada 10, 9 nunca se sabe quién los hizo, quién los cometió. Por lo tanto, no hay detenido. Por lo tanto, no hay justicia. 9 de cada 10 delitos. En 2015 era 75%, o sea, de cada 100, 75 nunca los esclarecían. Pues eso ha subido en 8 años, del 75 al 90%. Oigan esto más, porque hay más cosas. La policía no consigue identificar a ningún sospechoso en una media de 6.000 delitos diarios, o sea, hay un poco más de 6.000 delitos todos los días. En Inglaterra, en Gales, en Escocia. Un promedio de 6.000 delitos diarios. Que robo, que violaciones, que asaltos, que agresiones, ¿no? Homicidio, asesinato. 6.000
diario. De los 6,000, abandonan, dejan de investigar el 90%. Es una cosa impresionante. De los 6,000. Estás hablando que son 90%, son 600 por 9. 9 por 6. 5,400 delitos. Nunca se sabe quién los cometió. Fíjate, el año pasado, de todos los casos presentados, dejaron de investigar 2,250,000 casos. El año pasado dijeron, ya no investiguemos, abandonar eso. Eso incluye 30,000 delitos sexuales, 330,000 delitos violentos, 1,5 millones de hurtos y casi 320,000 casos de daño e incendios provocados. ¿Por qué te leo esto? ¿Por qué te informo esto? Porque vos ves exactamente lo contrario en Nicaragua con la policía. Creo que la eficacia de la policía ya supera el 95%, si mal no recuerdo. 95% de los casos que investiga la policía los resuelve. ¿Dónde es la mayor debilidad? En los delitos menores, siempre lo he dicho. O sea, los robos en una casa, el robo de un celular en la calle, en un bus. Esos son los delitos que no implican violencia física ni montos de mayor envergadura. Ahí, que son la mayoría de los delitos, ahí es donde... Porque es que también es muy complicado. Muy complicado, ¿verdad? Y muchas veces, ¿qué ocurre? La policía viene, captura al delincuente y después desiste la víctima. Que porque no, que se pierde mucho tiempo, que para qué me voy a meter a problemas, que después voy a estar con enemigos y desisten. Entonces, y estaba preso el hombre y como no llegó la víctima, desestima el caso de la fiscalía y con razón. No hay víctima. En fin. Pero bueno, entonces en ese documento que presentó el primer comisionado Francisco Javier Madrid ayer, me parece importante la parte ideológica, y además de la parte del modelo. La parte ideológica es cuando la policía reivindica con orgullo su origen sandinista. Yo me acuerdo que en la época del neoliberalismo somocista hicieron avergonzarse a la policía de su origen sandinista. Renegar incluso. Sobre todo en la época de determinados personajes que no quiero acordarme. ¿Verdad? O sea, renegar de su origen, de su fundamento sandinista. Y porque además le hicieron creer a los policías y a las policías de que es que eso era, el apelativo sandinista era de carácter partidario. ¿Cuál partido ni qué nada? Si el héroe nacional sandino. Vos reivindicás a Sandino con el nombre de sandinista. Y es un héroe nacional, el más importante dirigente de la historia de Nicaragua. Ya está. Entonces, ahora ya no es así, hermano. Ahora se reivindica con orgullo. Hay otra palabra para definir eso, ¿verdad? Con eso. Ya, a ver, ¿cuál es? O sea, con orgullo decir, hombre, si esta policía fue nutrida por guerrilleros. Esos son los primeros. Guerrilleros. Que ayudaron a derrocar a Somoza. Que fueron parte de esa enorme masa del pueblo que decidió acabar con Somoza, con su asesino, con el asesino de Sandino. Entonces, y me acuerdo cuando Daniel lo ha estado reivindicando con fuerza. Sí, esta es la policía sandinista. ¿Cuál es? Y no se llama así ahora porque el término de Policía Nacional está bien. Pero es una policía sandinista porque es patriótica. Porque reivindica el carácter patriótico de su creación, de su fundamento. O
sea, si vos querés reivindicar la patria, tenés que reivindicar a Sandino, si no, es una colonia. ¿Verdad? Entonces dice Francisco, comisionado Madrid, Díaz, perdón, que desde el punto de vista de reivindicar a Sandino y también reivindicar a los héroes y mártires de la revolución. Otra cosa que reivindica y creo que es importante también, ¿ves? O sea, la policía rompe, la nuestra, rompió los esquemas que hasta entonces se conocían. Por lo menos en Centroamérica, pues. O sea, comenzó a ser una policía diferente. Porque como era el chaval, ve, mira quién anda de policía ahora, ¿te acordás? Este estaba en aquella barricada. Este fue aquel que defendió a los chavalos que los estaba paleando la guardia. Y entonces el vecino, mira quién anda de policía, si es fulano. Y ahí fulano, no, ¿cómo te va? Porque era parte de. Así empezó. Incluso en algunos momentos era problema, porque como los vecinos conocían a los compañeros, entonces a lo mejor se había cometido un delito en un barrio y eran esos mismos vecinos, entonces, y vecinos enfrentados. Y a ver, compañero, pues a ver cuál es. Entonces, ¿qué me decís vos? Si vos sos fulano. Por la cercanía. O sea, ese origen de las entrañas del pueblo no es una afirmación retórica, no, es una definición de una realidad. Y esto es sumamente importante. Entonces ese origen le permitió a la policía hacer las cosas de distinta manera y construir un modelo poco a poco a partir de esa experiencia, cercanía con la gente. Estaba leyendo en el informe, dice que va a haber un Congreso de Seguridad Ciudadana. Están haciendo asambleas que ya las empezaron en agosto y culminan en un Congreso Nacional el 8 de noviembre en homenaje a Carlos Fonseca. Eso va a ser bonito. O sea, para discutir con la gente cuáles son sus inquietudes, sus prioridades, la evaluación que hacen del trabajo de la policía en su territorio. Eso es muy importante. Y la policía anda en eso, anda oyendo. Fíjate que todavía quedan 48 fundadores en la policía que aguante. 48 quedan. De los cuales 12 mujeres. 12 mujeres fundadoras de la Policía Nacional. O sea, quedan 44 años. Ponerle que entraron a la policía, ponerle, pues. Vamos a ser generosos. Entraron a los 15. Van a cumplir 60 años. ¿No? Ponerle. Pero la mayoría entra un poquito después, ¿no? O sea, son gente que cifra entre los 60 y los quizás 65 años, ¿no? Y que están en la policía. Es encomiable, ¿no? Aguantar 44 años en una misma institución, con todo lo que eso significa, las tensiones que hay, los desvelos, las regañadas, para no decirlo de otra manera, el pasar encerrado, el que te castigan y tal vez un mes sin ir a tu casa, o el que te trasladan de un sitio a otro. 44 años en ese vaivén, no, eso no es para cualquiera, hermano. Fíjate que esa es otra cosa, bueno, que yo quería abordar esta parte también. Fíjate que vos te acordás que antes te decían como un insulto todos los mediopelos y los oligarcas de aquí. Te decían como un insulto estudiar para que no seas policía. ¿Te acordás? Y es exactamente al revés, hermano. Policía no es para cualquiera. No, hombre. O sea, el equilibrio entre guardarle el respeto al ciudadano, pero al mismo tiempo ser enérgico en el combate a la delincuencia, por ejemplo, eso es dificilísimo. ¿No? Pero además, lo que estudian, si tienen, además, no solo la escuela Walter Mendoza, tienen ahora 2 universidades.
O sea, si vos querés ser oficial de la policía, tenés que ser licenciado en ciencias policiales y después tener posgrado. Si querés avanzar en tu carrera, tenés que ir haciendo máster y hasta doctorado. Si no, no avanzás. Aun y cuando seas buenísimo, si vos no estudiás, no avanzás. Pero además tienen la universidad de ciencias médicas. La nueva, que en este año fue la de la Julio Briceño. ¿No? Ahí tienen todas las especialidades, y enfermería incluso. Entonces, ¿por qué menciono eso? Porque, o sea, la policía no se estancó en tener buenos investigadores, buenos criminalistas, buenos criminólogos, ¿no? Buenos oficiales operativos, buenos tropas de choque, sino que además formación académica, formación intelectual, esto es de primera magnitud, de primera importancia. Ese fue un esfuerzo desde la presidencia de la República. O sea, para que los policías, hay un montón de policías estudiando inglés, virtual y presencial. O sea, para que los policías se vayan superando y que en la medida que tienen mayores conocimientos académicos, científicos, tienen mejores posibilidades de comunicarse con la gente, de hacer bien su trabajo. Tú vas a ver en 5 años, ahí vas a ver la policía en 5 años, después que comenzaron con todos estos esfuerzos de licenciatura en otra materia, en otras especialidades, pues, que no, más allá de lo policial. Tienen el bachillerato en línea Georgino Andrade, la Escuela Técnica Angelita Morales Avilés, la Universidad de Ciencias Policiales que se llama Leonel Rugama, que se rinda a tu madre. ¿Ya? Y estaba leyendo también, dice el primer comisionado de Madrid, que de cada 100 delitos en Nicaragua, 96 son delitos menores, o falta. 96%. Tenemos una tasa bajísima de homicidios, 7 por 100,000. En Costa Rica ya deben andar ya por 9 o 10. Este año ya están rompiendo récord de cantidad de asesinatos. Por eso te digo, la seguridad es un factor que convoca inversión extranjera. Y vas a ver con China. Cuando vean, mirarme, no. Los chinos que están en Costa Rica van a decir, ¿para qué no venimos aquí? Mejor nos vamos para allá. Ahí vas a ver. Espérame que quería decir algo más. Ya me olvidó. Qué barbaridad. Ahí me voy a acordar después. Bueno, entonces el desfile es el 12 de septiembre. ¿Verdad? Y el acto es el 11. El 11 el acto, el 12 el desfile. El 12 el desfile es el lunes, ¿no? No, martes. El lunes 11, que es el acto. Y al día siguiente el desfile. Ya va a terminar la final, ya seremos campeones de lo tanto. ¿Verdad? Bueno. Y decía una de las hombres, principal logro de la Policía Nacional es la paz y la seguridad. Ese es su principal logro, más allá del institucional y de, ¿cómo se llama? De los programas exitosos, más allá de eso. Felicidad anticipada para la Policía Nacional, especialmente al primer comisionado Francisco Díaz Madrid. Son las 7:18, regresamos. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. 7 de la mañana con 23 minutos. Fíjense que el otro día le tomé una fotografía ahí a una placa que colocó el Consejo Universitario de la UNAM Managua en la pared frontal, digamos, la pared occidental es ahí, del Auditorio 12, del histórico Auditorio 12.
Deberían de contar la historia. Todos los oradores que pasaron por ahí, ¿no? Que después se convirtieron en comandantes, jefes guerrilleros, ministros, funcionarios y héroes, muchos héroes. Por cierto, hoy es, creo, espérame, voy a buscar eso. Hoy es el aniversario de Guillermo Avendaña, uno de los que pasó por el Auditorio 12, Memo Avendaña, que un gran compañero, ¿para qué? A ver, aquí está. Sí, hoy es el aniversario, y es el 45 aniversario de Memo. Guillermo Salvador Avendaño Castellón. Hay una unidad de Victoria, la cuarta del barrio de La Reinaga, que lleva su nombre. A las 5:30 de la tarde va a haber un acto. Va a llegar el padre Antonio Castro y nos envía la información. Espérame, te voy a mandar. ¿Será que puedo? Sí. No. Bueno, ahí después ahí fue el monumento, lo hicieron entre todos los compañeros a Guillermo Avendaña, que el año pasado creo que lo inauguraron. Memo Avendaña, un extraordinario compañero. Y hombre, lo conocimos, habló ahí en ese auditorio, por eso me acordé. Bueno, entonces ahí en el auditorio, ojalá que algún día se cuente ahí la historia ahí en un mural, qué sé yo, digo yo, pues. Entonces ahí está un fragmento de un poema, probablemente el poema más elaborado de Fernando Gordillo, fundador del Frente Sandinista, que se llama La circunstancia y la palabra. Es una maravilla ese poema. Quiero leerle el poema, es corto, pero además el fragmento que ahí está en esa placa. Pero quiero recordar algunos aspectos de Fernando Gordillo, al que no tenemos derecho a olvidar. Y es a propósito que hemos estado hablando de Pancasán, porque Fernando Gordillo tuvo un papel clave en la retaguardia, en la administración de los fondos, en la búsqueda de fondos. Papel clave. Él era el tesorero del Frente Sandinista. Fíjate que murió a los 26 años. Que uno se ponía a pensar, ¿no?, cuánto pudo haber aportado un hombre tan inteligente, ¿no? Era un orador excepcional. Estuvo en la manifestación de los Pelones del 23 de julio de 1959, ¿no? Fundador de una famosa revista que se hizo, como 4 años duró, Ventana, que hizo mancuerna con Mariano Fiallo Gil, el precursor de la autonomía universitaria. Fernando Gordillo representó al movimiento estudiantil en eventos centroamericanos. Participó en concursos de oratoria. En México fue y lo ganó. Así que era magnífico. Entonces lo más triste es que él tenía una enfermedad inmunológica. Miastenia gravis. Que vos sabés que esa enfermedad es horrible, horrible, horrible. Te va debilitando todos los músculos que más usás. Y apenas los usás, se debilitan. Si no los usás, se recuperan. Pero si los usás, entonces mira, ¿cuáles son los primeros que empiezan a dejar de funcionarte? Los de los ojos. O sea, los párpados. No podés darle orden, se ponen súper débiles. Entonces quedás con los ojos cerrados. La garganta, la lengua. Se paralizan. Y hasta que llega un momento que se paralizan todo el aparato respiratorio y te morís. De eso murió Fernando Gordillo. Ya no podía caminar, no podía hablar. Y él que había sido un excepcional orador, ¿no? Lúcido, pero físicamente imposibilitado. Ni siquiera de transmitir sus pensamientos. Es muy triste. O sea, quien haya sido testigo de esta dolencia de Fernando, sobre todo su mamá y su papá, ¿no?, debe haber sufrido con él muchísimo. Fíjate que él estaba claro de que él iba a morirse pronto.
porque él investigó, y es él el que le explica a sus padres, yo tengo esto y me voy a morir pronto, no hay cura. Él es el que se lo cuenta a sus papas. Fernando nació el 2 de febrero de 1941 y murió el 25 de julio de 1967, un mes antes de Pancasán. Un mes antes. Y cuenta Tomás en La paciente impaciencia. Tomás era amigo de hay una foto famosa de Carlos Fonseca con Fernando Gordillo, están sentados, porque primero fueron amigos y después fueron, digamos, cómplices, como te dijera yo, socios. O sea, primero amigos y luego en amistad fueron creando la sintonía política e ideológica porque tenían el mismo punto de vista sobre la situación, llegaron a las mismas conclusiones de la lucha armada. Y después ahí se unió Silvio Mayorga. Interesante, ¿no? Interesante. Y bueno, entonces a partir de esa amistad, los dos fundan el movimiento Nueva Nicaragua, por ejemplo. Ya después ya se descubre que la enfermedad, Fernando empieza a tener conciencia de que le queda poco tiempo. Y Silvio, Carlos, Fernando Gordillo, Tomás. Entonces, cuenta Tomás, estaban ellos en una casa de colaboradores, dice que se habían peleado Oscar Turcio y Carlos Fonseca. Entonces andaban ahí en la reconciliación, estaban en una casa ahí en Matagalpa, la casa de Doña Luisa. Cuando oímos por radio el 25 de julio de 1967 que había muerto el joven poeta, intelectual y militante sandinista Fernando Gordillo. Murió a los 26 años y fue enterrado un 26 de julio, mientras se celebraba el 14º aniversario del asalto al cuartel Moncada. Fue víctima de una enfermedad absurda, una patología que es ruleta monstruosa con 1.000.000 de posibilidades. Esta se paró en el número que había marcado la fatalidad o la rabieta de su santo patrono. La miastenia gravis se caracteriza por una debilitación progresiva y estúpida de la fuerza muscular. Se puede presentar en cualquier época de la vida a partir de la adolescencia. Fernando cerró la última puerta de la niñez y lo atraparon los dioses de las sombras. No podía ni silbar. Su voz había adquirido un acento nasal. Con esa voz había estremecido y persuadido a media Universidad Nacional. No por azar había triunfado en no sé cuántos concursos internacionales de oratoria, incluyendo el patrocinado por el Diario Universal de México, donde compitió con estudiantes universitarios de América Latina. En los músculos del tronco aparece la disnea, o sea, cuando ya no puedes respirar, además dicen que incluso es mental. Vos crees que no podés respirar y entonces no respirás. En la etapa final, el enfermo ya no puede ni levantar los brazos. Los casos agudos, como el de Fernando, van acompañados de complicaciones respiratorias que conducen con rapidez a la muerte. El único tratamiento es el reposo, porque resulta que esa enfermedad, si vos no usas los músculos, y descansás, digamos, 15 horas, te pasaste durmiendo, sin usar nada. Entonces, cuando te despertás, todo está bien, hablas y todo, pero a los 5 o 10 minutos estás usando otra vez. Así de terrible esa enfermedad. Fernando murió sosteniendo a duras penas el teléfono, mientras hablaba con la mujer que más significación tuvo en su vida, Michelle Nagli. Esta muchacha llegó a tener un gran prestigio y es una excelente poeta. Ella, sin embargo, y así se lo señaló en su momento Carlos Fonseca, no estuvo a la altura del cariño y respeto ganado con sus gestos políticos. Durante el gobierno sandinista fue responsable implacable de la censura contra el diario de la prensa y jefe de migración, y ahora es Opus Dei y adversaria del FSLN. Carlos Fonseca envió por correo guerrillero la orden de que el Frente Sandinista de Liberación Nacional se hiciera presente en sus funerales con las banderas del Frente Sandinista y la bandera del FER, que es roja y negra, pero
transversal, en diagonal, pues así, las dos partes de los colores, los dos colores, pues. Entonces, repito, esto es a propósito de todos los, tenemos que hablar de todos los protagonistas de Pancasán, no solo de los compañeros cuyo mérito es el principal que cayeron, no solo los compañeros que participaron en otras columnas o de los que ayudaron al entrenamiento, sino también de los que estaban en la retaguardia, como Fernando Gordillo. Entonces él escribió, oigan qué lindo esto, es un concepto que él escribe en Ventana, la revista que él y otros personajes ahí fundaron en 1960, en febrero. Entonces en el segundo número escribió lo siguiente: creemos que publicar un poema, un cuento, un ensayo o cualquier cosa es tratarse de encontrar nuestra realidad humana y no para contribuir a la felicidad personal de nadie. ¿Existe acaso la felicidad? Y si acaso existiera, sería un falso fin de la vida, pues estamos claros que el fin verdadero es el deber. El fin verdadero de la vida es el deber. El deber que se llama arte, o lucha, o lo que sea. Al publicar esta revista queremos estar cumpliendo con una parte de ese deber, ¿no? O sea, un intelectual que publica esto, ¿verdad? Eso no es para su propia felicidad, ¿no? Es tratar de encontrar nuestra realidad humana, dice Fernando Gordillo. Y oigan este poema maravilloso que se llama La circunstancia y la palabra, escrito creo que en el 63, 64. En otros países podríamos crecer al margen de la muerte. En Nicaragua no en Nicaragua. Un asesino de 5 hombres en la cárcel encendía 5 velas. ¿Será por eso la loma tan iluminada, la loma de Tizcapa, que era la sede del poder somocista? Como semillas a la orilla de ríos desconocidos que corren por montañas ignoradas, con el odio como testigo y el dolor por compañero, fueron enterrados. Pero desde ahora lo digo, para que no olvidemos, por ellos florecerá el amor. Y no digo sus nombres ni cuándo fueron muertos. Cada uno sabrá a quiénes me refiero y quiénes fueron los asesinos. Porque ellos, podridos, ignorados, calumniados, murieron para que pudiéramos vivir. Por amor se lanzaron a la muerte. Si despertaron antes de tiempo y la sombra que nos cubre les impidió ver la aurora, sabedlo, el camino hacia el este, hacia el sol, fue trazado por ellos, que con los ojos abiertos descubrieron la verdadera patria. Una cosa me ha intrigado siempre. Cuando sus hijos le pregunten: papá, ¿quién mató a Sandino?, ¿qué les dirá? Yo he oído en Nicaragua decir un novio a su novia: ¿viste pasar ayer los nuevos aviones de guerra? ¿Los viste, amor? Escribo estos versos con miedo. Más tarde alguien los leerá con miedo. Los perseguirán por valentía. ¿Cómo es la tortura? No lo preguntes, eres joven. Fernando Gordillo, La circunstancia y la palabra. El fragmento que está ahí en esa placa empieza donde dice como semillas, que ahí tenemos la imagen, y termina en quiénes fueron los asesinos. Fue instalada esa placa el 30 de julio de 2014 como homenaje
cuando le pusieron el nombre a Fernando Burdía, porque antes el auditorio Fernando Burdía era el 17, el que está al otro lado. Y el auditorio 12 no tenía nombre, lo que yo recuerdo, ¿verdad? Y entonces está bien que le hayan puesto el nombre de Fernando Gordillo. Ojalá que le completen la historia, ¿no? Un muralito ahí mismo, está bonito. Bueno, entonces decíamos el lunes, el miércoles que íbamos a seguir con lo de Pancasán por lo que significa, ¿no? Son las 7:39. Entonces ya hablamos de lo que nos explicaba Carlos de los antecedentes de todos los episodios, digamos, dispersos de eventos de lucha guerrillera, de generales de Sandino o esfuerzos como el de la oligarquía conservadora, encabezada por Pedro Joaquín con Lami Mollejones. Hablábamos de esos antecedentes, también de la actitud timorata, pacifiquera de la dirección del Partido Socialista, que no es lo mismo que la militancia. Recuerden que Carlos Fonseca fue de la Juventud Socialista, ¿verdad? Y también hablábamos del reflujo que empieza con la maniobra somocista de proponer a René Schick para completar el mandato de Luis Somoza, y que era un médico de prestigio en la época, que le salió bien esa maniobra y que eso influyó en el reflujo, que la gente bajara el gas, pues. Y el error que comete el Frente de no continuar con la preparación para la insurrección, que es porque eso siempre lo tuvo Carlos Fonseca clarísimo, ¿no? Esto debe culminar en una insurrección. Y solo dedicarse al trabajo de masa. Y le contábamos todo eso, que como una experiencia del Frente Sandinista, de la cual es sumamente crítico Carlos, y es crítico con la dirección del Frente, de la cual él era parte y jefe. O sea, tan así de crudo era Carlos. Entonces, vamos a continuar a partir de ahí. En los paréntesis entre los años 1964 y 1965, dice Carlos, se desarrolló un importante contacto con el sector campesino. En comarcas situadas en rumbos opuestos en la región norte del país, establecieron permanentemente compañeros de extracción urbana como Pablo Úbeda, y se realizaron viajes para conocer de cerca problemas campesinos y organizar en el campo la lucha revolucionaria. Debe decirse, sin embargo, que no se aprovechó en toda su dimensión el amplio contacto que se estableció con los campesinos. En el campo se celebraron algunas reuniones campesinas de masa, se enviaron algunas delegaciones campesinas a la ciudad a denunciar los problemas del campo, y los campesinos se mantuvieron en algunas tierras desafiando la violencia de los latifundistas. Sin embargo, no se mantuvo el ritmo acelerado de la movilización campesina. El contacto se conservó sobre determinados puntos y no se extendió a otros lugares en los cuales los campesinos padecen terribles condiciones de vida y de trabajo. Además, si las pocas marchas campesinas sobre las ciudades se hubieran organizado con métodos más audaces, habría participado un número mucho mayor de campesinos, al tiempo que se pondría en acción a un número más amplio de lugares. Esta es una evaluación que hace Carlos sobre el trabajo en el campo del Frente. Y oyeron ustedes duro. En varios lugares, dice Carlos, se prolongó por demasiado tiempo el contacto individual con ciertos campesinos, sin proceder a la movilización de la masa campesina. Las invasiones de tierra por los campesinos que habían sido despojados casi no se realizaron en esos años, cuando la maniobra somocista adormece la parte de la conciencia la conciencia de una parte de la población, probablemente mayoritaria. En el desprecio de las posibilidades que se presentaron, jugó un papel, oigan esto, en el desprecio de las posibilidades que se presentaron, jugó un papel decisivo
la falta de cuadros dirigentes dotados del desarrollo adecuado y la decisión necesaria para organizar las luchas de las masas populares. O sea, faltó gente, ¿no?, que tuviera desarrollo ideológico, político y además valiente. En otras palabras, careciendo de campamento guerrillero, se tornaba imposible impartir adiestramiento a los cuadros para organizar la lucha de los diversos sectores del pueblo nicaragüense. Entonces ahora viene la parte ya exclusivamente. Todos estos son antecedentes de Pancasán. Ahora va a hablar de Pancasán como tal. En el curso de 1966 se dan pasos prácticos para reanudar la acción armada. Ese año, el Frente Sandinista tiene conciencia de la desviación en que había incurrido a raíz de los golpes de Raitibocay en el 63 y procede a la preparación de la base guerrillera de Pancasán. O sea, ya en el devenir del año 66, el Frente se hace su evaluación, reconoce sus errores y entonces empieza a desarrollar de nuevo una base guerrillera que va a ser en Pancasán, sin abandonar el trabajo en la ciudad, el trabajo de masa, trabajo político. Perdón. Aunque esta preparación de la base guerrillera de Pancasán constituyó un progreso en cuanto a labor organizativa en comparación con el movimiento armado del Frente Sandinista en 1963, respecto a táctica política y militar, no representó un progreso serio. Fíjate bien, es que insisto yo en esto, Carlos Fonseca fue el jefe de ese esfuerzo. Y él dice, hombre, pero esto no significó ningún progreso en lo que se refiere a táctica política y militar. O sea, él está reconociendo. Fue un notable progreso de organización, porque no fue ya la habitual preparación del movimiento armado en un país vecino, en el cual se presenta la circunstancia de la lejanía de la observación del enemigo principal, sino que fue la preparación de un movimiento armado en montañas situadas en el propio centro del país. Una causa importantísima, dice Carlos Fonseca, que impidió el éxito del movimiento de Pancasán fue el método equivocado que se siguió para hacer participar en la lucha al sector campesino. La forma que se utilizó fue la de reclutar un número de campesinos para que formaran parte de la columna regular. Es decir, que estos campesinos fueron mezclados en su totalidad con los combatientes obreros y estudiantes, o sea, los combatientes de procedencia urbana. Los militantes de procedencia urbana generalmente poseían una conciencia revolucionaria más elevada que la del conjunto de campesinos, que se desmoralizaban ante las primeras dificultades con que nos tropezamos: escasez de abastecimiento, ciertas marchas lentas y los primeros rumores de presencia de soldados enemigos por los caminos vecinos. Esto obligó a la dirección a dar de baja a la mayoría de los campesinos, aunque hubo honrosas excepciones de campesinos como Eulalio, Víctor Guillén, que se negaron firmemente a aceptar la baja y que son ejemplo de las posibilidades combativas de este sector. Por otro lado, dice Carlos, no se encontró la forma de hacer participar en la primera etapa de la guerra revolucionaria que se preparaba a los campesinos de comarcas situadas a algunas jornadas de distancia y con los cuales previamente se había establecido contacto, organizándolos en la lucha por la tierra y por otras reivindicaciones. Él está hablando aquí de la zona que hoy conocemos como el municipio de Roncho Grande y La Dalia. En aquella época no eran municipios. Todas las zonas montañosas donde estaba Bernardino Díaz Ochoa, Bernina Mendiola, los Ochoa en general, los Hernández, Jacinto Hernández, la Petrona. Bueno, algunos de los campesinos que llegaron a formar parte temporalmente de la guerrilla habían sido trasladados desde sus comarcas hacia los campamentos. Cuando ya era un hecho la interrupción del movimiento guerrillero de Pancasán,
se ha venido a saber que algunos de los campesinos que desertaron de la guerrilla, una vez que llegaron a sus comarcas, tomaron parte en asaltos armados a comisariatos o establecimientos comerciales rurales, lo mismo que en el ajusticiamiento de algunos conocidos delatores, los sapos somocistas, los jueces de Mesti y demás, o los capitanes de cañada. Esto indica que algunos de los campesinos que se desmoralizaron en buena medida sufrieron esa crisis porque no estaban organizados de la manera más apropiada, que probablemente hubiera sido la de una guerrilla irregular en lugar de una guerrilla regular. La experiencia conduce a reflexionar acerca de la posibilidad de organizar paralelamente la guerrilla irregular al lado de la guerrilla regular. No omitimos señalar, dice Carlos Fonseca, que la importancia del trabajo entre los campesinos podemos medirla mejor actualmente gracias a nuestra propia experiencia y no solo apoyarnos en la que suministran otros movimientos guerrilleros de América Latina. ¿Por qué es tan importante esta evaluación tan crítica? Porque esas experiencias tan duras, tan dolorosas, forjaron al frente. Entonces, Carlos no solamente se cuestiona a sí mismo y cuestiona el trabajo que se hizo en general, sino que además saca lecciones y proyecta futuro. ¿Ya? Si no se queda lamiéndose las heridas, sino que además saca, bueno, ahora de esto tenemos esta experiencia, ahora tenemos nuestra propia experiencia, no solo la que hay en otros lugares, dice, sino la nuestra. Entonces, que aquí podemos hacer esto, más esto, más esto. Que esa ha sido la conducta de siempre desde el Frente Sandinista. Asumir críticamente sus errores, evaluar con dureza, con franqueza y sacar lecciones para enderezar rumbo o lo que sea, o procedimientos, pues. Y entonces vas acumulando una experiencia, hermano, formidable. Digo, no son 63 años de balde, pues. Y son riquísimos, ¿no? De todo tipo de experiencia. Entonces, es muy importante la manera como Carlos sintetiza esas experiencias y se las devuelve al frente en análisis, en ensayo, en propuestas, ¿no? Y entonces después, esto es interrumpido con su caída en combate en el 76, pero luego vienen otros compañeros y ahora tenemos a Daniel, pues. Y antes estaba Ricardo también, el Ronco Turcio, Pedro Arau después, ¿no? José Benito. Es importante, muy importante. Después Daniel, que asume en la práctica la dirección, ¿no? O sea, la realización de todos los sueños de esos chavalos de los 60, la realización de todos esos sueños la encabeza Daniel. Además, creativamente y superando lo que se proponía. O sea, nosotros hemos superado con creces las propuestas originales del 66, 67 y 68. Superado con creces. ¿Por qué? Porque actualizamos las cosas. O sea, no nos quedamos engarrotados en aquello de entonces. No, si la realidad es diferente, hay nuevas aspiraciones, nuevas perspectivas, nuevas necesidades. Pues entonces tenemos que hacer a su vez respuesta a esas aspiraciones y necesidades. Porque la realidad ha cambiado. Sin olvidar lo de fondo, ¿no? Soberanía, independencia, autodeterminación, acabar con la pobreza, eso es lo de fondo. Entonces, por eso que yo creo que es sumamente importante, ¿no? Estudiar lo que pasó en Pancasán, lo que pasó en Raitibucay, lo que pasó en Sinica. Lo que pasa después en el periodo de acumulación de fuerzas en silencio entre el 70 y el 74, cuando se rompe el silencio con el operativo Juan José Quesada, ¿no? Y después lo que pasa entre el 74 y el 77, 75 y 77, perdón, que fue aquella represión espantosa, ¿no? Y después cómo sale el frente de eso con la ofensiva de octubre.
Siempre es así. Idas y venidas, y el frente siempre va y va y va. Eso es lo formidable, hermano. Dice Carlos Fonseca, otro aspecto que debe ponerse de relieve es el que se refiere a la insuficiente cantidad de cuadros para atender todas las tareas que exigía la preparación del trabajo, no solamente en la ciudad y el campo, sino aún fuera del país. La dirección del Frente Sandinista, oigan esto es salvajada, hermano, esta reflexión de Carlos. La dirección del Frente Sandinista toleró demasiado tiempo el sectarismo que impidió promover la cantidad suficiente de nuevos cuadros procedentes del sector obrero desarrollado políticamente y del sector universitario. Se deseaba alcanzar con desesperación metas excesivamente grandes, sin que se aprovechara siempre cada día para la realización de las tareas adecuadas. Fíjate que yo me voy a tener, y con esto vamos a ir cerrando porque ya van a ser las 8. Es que esto es tan importante. Si por andar queriendo alcanzar las metas enormes, descuidaba las del día. Y esto es un error frecuente. Y entonces vos ves que aquí tenemos a la dirección del frente que nos endereza en eso. Sí, está bien que pensé, pero es que hoy hay que hacer tal cosa, hoy es tal escuela, hoy es la apertura de tal curso, hoy hay un congreso de tal cosa, hay que hacer aquella caja puente, enderezar aquel camino, continuar con la reforestación. Estoy hablando de tareas que se me ocurren rápido, pero son un montón más. Entonces está bueno, pues, pensar en largo plazo, que el TLC con China, que se acabó la pobreza en 5 años. Sí, está bueno eso, está bien, hay que pensar en eso y hay que trabajar para eso, pero hay que ver el día a día. Eso es lo que nos reclama Carlos, ¿no? No se vinculó el trabajo insurreccional en la lucha popular general, especialmente a la lucha campesina, estudiantil obrera. Estuvo bien que el frente pusiera el acento principal en el trabajo insurreccional, pero fue un error abandonar otras formas revolucionarias de lucha. La táctica sectaria pesó demasiado y fue la que decidió la marcha del trabajo en el curso de la preparación del movimiento de la montaña. El elemento que contribuyó a frenar la iniciativa que hubiera servido para resolver muchos problemas, oigan esto, fue el resabio individualista que en muchas ocasiones manifestaron los compañeros de la dirección. En distintas ocasiones se mezclaron problemas individuales con problemas políticos. Esto lleva decididamente quizás a quitarle debida seriedad a determinada iniciativa. Aquí hay un cuestionamiento durísimo y él es parte de la dirección. Eso del sectarismo es muy importante y es tan vigente. Por andar de sectarios a veces, es que ese no es tal cosa. Es que entonces apartamos a gente que puede contribuir de manera valiosa a la obra de la patria. Sí, a veces cometemos esos errores nosotros mismos en la vida cotidiana. O sea, compañeras y compañeros que a lo mejor tenían determinada conducta hace unos años, pero que ahora tienen otra y que han entendido los fenómenos y que quieren aportar. ¿Por qué no? O sea, ese es el sectarismo hoy en día. En aquella época era otra, que tenías que definirte de tal forma, que tenías que estudiar tal cosa, ese era el sectarismo de la época. Entonces lo primero. Lo segundo que critica Carlos es el individualismo y el andar confundiendo tus problemas personales con problemas políticos. Esto es sumamente... Y al revés. Confundir problemas políticos como que si es una cosa personal. No, hermano. Son problemas políticos. A mí me han pasado un montón de veces y te seguro que a vos también. Pero claro, es muy difícil saber distinguirlo. Requiere de mucha madurez. Saber distinguir lo que es un problema político, que hay que resolverlo políticamente, sin que eso deteriore relaciones personales, con problemas personales, que es porque me cae mal fulano, porque me gritó fulano, o lo que sea, pues, o porque fulanito de tal es creído, porque la fulanita no sé qué. Esos son problemas personales, hermano. Pero hablemos de problemas políticos, ¿sabes? De la obra que hacemos.
Hay que hacer la diferencia y no andar mezclando. Una cosa es que vos me caigas mal y otra cosa es que tu trabajo sea bueno o sea malo, o tu manera de comportarte políticamente sea bueno o malo. Hay que saber diferenciar. Que a vos te guste el gallo pinto y a mí no me guste el pollo asado, por ejemplo, pues eso no indica de que tengamos un objetivo común y que los dos trabajemos por ese objetivo común, que es la prosperidad, el bienestar de la patria y del pueblo de Nicaragua. Trabajar, avanzar, combatir, vencer, patria y libertad. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.